Bueno, como siempre decimos, se va a grabar este trabajo práctico que es Bitcom en este momento para poderlo dejar disponible para todos los estudiantes en la plataforma. No es obligación, ¿no es cierto?, que los estudiantes, si no quieren participar en la grabación, estén presentes y que se pueden retirarlo aquellos que no quieran no quieran estar en una sesión que se grabe. Esto lo decimos como medida de seguridad. Y ahora sí vamos a comenzar con el trabajo práctico que vamos a ver en el día de hoy, que se llama Bitcom SA. Este trabajo práctico, para que todos sepan, fue un trabajo práctico que se tomó en un parcial, ¿sí? Entonces, a diferencia del trabajo práctico que vimos ya en la semana pasada, que fue Champions, y donde aplicábamos el procedimiento, uno de los procedimientos que aplicábamos era la obtención de confirmación directa de terceros, ¿no es cierto?, en donde como papel de trabajo utilizábamos las planillas de seguimiento de la conciliación bancaria, ¿verdad?, perdón, seguimiento de la circularización. En este caso lo que vamos a utilizar es en este caso lo que vamos a hacer es al revés, vamos a partir ya de las respuestas que obtuvimos de los clientes de Bitcom SA. Ahora lo vemos. Bueno, entonces vemos el caso ventas, créditos por ventas, caso Bitcom SA. El planteo nos dice, usted se encuentra auditando el componente ventas y cuentas por cobrar de los estados contables cerrados al 31 del 12 del 2020, de Bitcom SA, distribuidora mayorista de artículos de computación. Sus clientes localizados en diferentes provincias efectúan pedidos en líneas, tras lo cual el Departamento de Comercialización dispara sin más trámite el proceso de venta. Luego Bitcom contrata empresa de transporte y efectúa las entregas a domicilio. Una vez que los clientes controlan los artículos recibidos y conforman el envío, Bitcom procede a facturarlos. El plazo para el pago de las facturas es de 30 días. Los pagos fuera de término devengan un interés mensual del 3%. Usted verificó que la compañía devenga correctamente los intereses al cierre de cada mes y que emite una nota de débito que envía a sus clientes. Sobre un total de 40 clientes activos, usted ha tomado una muestra de 28 cuentas a cobrar. Tenemos los saldos según el balance de sumas y saldo al 31 del 12 del 2020, deudores por venta 1.528.342,50, deudores morosos 694.600, está la previsión de deudores incobrables menos 27.000, el total de créditos por venta 2.195.942,50, y usted evaluó como razonable la previsión constituida y considera que no debe ser ajustada. De igual modo, verificó que todos los créditos con atraso están expuestos como mora. Entonces, y luego ya comienza, ¿no es cierto?, después de este enunciado, se muestra el corte de remito, el corte de recibo y la planilla de elaboración. Pero antes no de elaboración, sino la planilla con las respuestas de los circulares que le mandaron a los clientes. Entonces, como yo siempre les digo, siempre es conveniente leer 2 veces el planteo, como para que se entienda, ¿no es cierto?, o se interprete bien el trabajo práctico.
Entonces, nosotros vamos a ver que en este trabajo práctico de Bitkom, yo les pido que cualquier duda que tengan me preguntan. Entonces, los primeros datos a tener en cuenta es que estos estados contables cierran el 31 del 12 del 2020, la empresa que van a auditar se llama Bitkom S.A., que es una distribuidora mayorista de artículos de computación, en realidad hace las ventas, ¿verdad?, en línea, es decir, por internet. Bitkom contrata empresas de transporte que efectúan las entregas a domicilio. Una vez que los clientes controlan los artículos recibidos, ¿sí? Acá es importante tener en cuenta la modalidad de ventas, ¿verdad? Dice que una vez que los clientes controlan los artículos recibidos y conforman el envío, ¿sí? Es decir, con el remito conformado, Bitkom procede a facturarlo, ¿sí? Es decir, que los clientes controlan los artículos recibidos y conforman el envío. Entonces Bitkom en ese momento procede a facturarlo. Es decir, que la venta o la modalidad de venta es conforme con el artículo recibido en las instalaciones o en los domicilios de los clientes y que ellos conforman el remito. El plazo para el pago de la factura es de 30 días. ¿Sí? Ese es el plazo que tienen los clientes de Bitkom para pagar la factura. Una vez transcurrido ese plazo, si no lo pagaron, se convierten en deudores morosos. ¿Sí? ¿Se acuerdan que teníamos un caso parecido en el trabajo práctico de Champion, de los deudores morosos que decíamos, ¿no es cierto?, que los deudores morosos son aquellos que por alguna razón se demoraron en pagar, pero que el ente estima que sí van a abonar la deuda en un corto plazo. ¿Sí? Eso era importante, la diferencia que teníamos que empezar a notar con los deudores morosos. Bien. Entonces, continuamos con la lectura. Los pagos fuera de término devengan un interés mensual del 3%, ¿sí? O sea que no solamente, ¿no es cierto?, que si pagan fuera de término ya serían deudores morosos, sino que además devengan un interés mensual del 3%. Usted verificó que la compañía devenga correctamente los intereses al cierre de cada mes y que emite una nota de débito que envía a sus clientes. Es decir, que si los clientes de Bitkom pagan con atraso, devengan un interés del 3%. Usted, auditor, ¿qué es lo que hizo? Verificó, ¿no es cierto?, que el cliente, que la empresa emita la nota de débito que envía a sus clientes por pago fuera de término. Sobre un total de 40 clientes activos, usted ha tomado una muestra de 28 cuentas a cobrar. Es decir, en este caso, sobre la población del cliente o sobre el archivo maestro del cliente de nuestra empresa auditada que tiene 40 clientes activos, entonces usted toma una muestra de 28 cuentas por cobrar. Tenemos el saldo, según el balance de sumas y saldo al 31 del 12 de 2020, que ya lo vimos. Usted evaluó como razonable la previsión constituida, ¿sí?, y considera que no debe ser ajustada. ¿Se acuerdan que eso es lo que también se hacía con la previsión? El auditor debe evaluar si es razonable o no esa previsión. De igual modo, verificó que todos los créditos con atraso estén expuestos como en mora. Eso es lo que yo les decía, es decir, que todos aquellos créditos que estén en mora, es decir, que pagan fuera de los 30 días que tienen estipulado con el cliente, ¿no es cierto?, como que pueden pagar, entonces ya se convierten en deudores morosos, ¿sí? Es decir, los deudores morosos corresponden a aquellos que están atrasados en el pago, pero se cree que van a pagar, ¿no es cierto? Pero además ya están expuestos como en mora. Pero eso también para que ustedes lo tengan presente en los prácticos que ustedes vean. Si ustedes ya ven que ya excede, ¿no es cierto?, que pagó fuera de término, ya pasaría a ser un crédito con atraso y se expone como en mora, es decir, como deudor moroso, ¿sí? Bien, continúen. Luego se practica, ¿no es cierto?, lo que ustedes ven es el corte de documentación. Es otro procedimiento, ¿verdad? Vemos el corte de documentación de remito y el corte de recibo.
Dentro de lo que es el corte de remito tenemos la fecha de recepción conforme, el número de remito, la fecha de recepción conforme, el importe, la fecha de facturación y la fecha de registración. ¿Sí? Miren qué importante los datos, ¿no es cierto? Fecha de recepción conforme, fecha de facturación y fecha de registración. Cuando se configura la venta por política de la empresa con la fecha de la recepción conforme, es decir, cuando los clientes reciben los artículos que le envía Bitkom, pero además que ese remito esté conformado. ¿Qué significa conformado? Que esté controlado por el cliente y que esté firmado por quien recibió los artículos en el domicilio del cliente de la empresa auditada. Y después tenemos el corte de documentación, que tenemos el corte de recibos, la fecha de emisión, la forma de pago, ¿sí? Y el número de los recibos, ¿sí? Siempre hay que controlar la correlatividad, 89, 90, 91, vamos a hacer el control de la correlatividad, para eso nos sirve también el corte de la documentación. Bueno, y esto es lo que yo les quiero mostrar, que era la novedad en este trabajo práctico, que de las respuestas obtenidas elaboró la siguiente planilla de circularización. Es decir, que ya se les presenta, ¿no es cierto? Ustedes ya elaboraron esta planilla de circularización en donde están, siempre es importante en los papeles de trabajo, poner el nombre de la empresa, el nombre del papel de trabajo, que sería planilla de circularización o de seguimiento de la circularización. Acá sería 31 del 12 del 2020, hay un error, realizada por, cuál sería el auditor Francisca López, por ejemplo, la fecha que la realizó, que obviamente la fecha va a ser siempre posterior al cierre del ejercicio. Si ustedes tienen el dato de cuándo ustedes tuvieron acceso a los saldos contables, ¿no es cierto? Pueden poner acá la fecha, pero siempre va a ser una fecha posterior. Acá es 10 de febrero del 2021, ¿sí? En este caso, la empresa cierra el 31 de diciembre de 2020. Entonces nos da el listado de todos los clientes, el domicilio, los saldos circularizados, tenemos acá ya clasificados en deudores por venta y deudores por morosos. ¿Se acuerdan que ya nos decía el enunciado? Fíjense en acá, verificó que todos los créditos con atraso están expuestos como el mora, que serían estos deudores morosos, ¿sí? Los 694, 600. Entonces ustedes tienen en la planilla de circularización algunos clientes que circularizaron que son deudores morosos. Y el tipo de respuesta, conforme, disconforme aclarada y no contesta. Y la observación, ¿sí? Con esta es la que vamos a trabajar. Bien, se pide, primero, enumere las deficiencias de control interno evidenciadas. Según los problemas detectados, indique todas las cuentas que se verán afectadas e indique con una cruz si deben ajustarse en el debe, en el haber o en ambos, según sea el caso. Para ello, complete la siguiente tabla agregando las líneas que considere necesarias, ¿sí? En este caso, siempre presten atención en los que se les pide. No se les está pidiendo en este caso puntual que ustedes elaboren el asiento de ajuste, ¿no? Simplemente les están pidiendo que indique cuáles son las cuentas que se verán afectadas, ¿sí? Y si debe ajustarse en el debe, en el haber o en ambos. Por ejemplo, si la cuenta incidida seguramente podría ser un deudor por venta, ¿dónde va a estar incidida? Si va a ser en el debe o en el haber, o bien si es en el ajuste, en el debe, en el haber y ponen una cruz, ¿sí? Bien. Indique qué procedimientos alternativos le permitieron validar el saldo del cliente Broque U y de la previsión asociada al mismo, ¿sí? Broque U, vamos a ver de qué Broque U lo buscamos acá, Piedras Tanto, es un deudor moroso, conforme, no contesta, ¿sí? Me aguardan dos minutos.
Bueno, entonces, perdón, pero estaba con otro tema. Bien. Bueno, entonces el bloque U, para ver qué pasó, ¿no? Estamos viendo, dice que se verificó que se trata de un cliente concursado y que la previsión por incobrable constituida corresponde a este cliente. Bueno, después lo vamos a ver de qué se trata. ¿Sí? Pero acá me están pidiendo que indique qué procedimientos alternativos le permitieron validar el saldo de este cliente, indique si la siguiente afirmación es verdadera o falsa, justificando debidamente. Tenemos el procedimiento empleado, obtención de confirmación directa de los clientes del auditado, fue exitoso. ¿Sí? Entonces nos dice que el procedimiento empleado, obtención de confirmación directa de los clientes del auditado, fue exitoso. ¿Se acuerdan que en el trabajo práctico de Champions nosotros pudimos concluir que el procedimiento fue exitoso y dimos nuestra justificación? Bueno, en este caso puntual se les da diferentes alternativas y la que ustedes tienen que indicar cuál es la que mejor responde al análisis del caso, ¿sí? Entonces les da, elija la opción correcta y justifique suficientemente su elección. Entonces el auditor pudo validar y o ajustar los importes de la muestra y les da todas estas opciones que no las vamos a leer en este momento para poder avanzar con el trabajo práctico, pero vamos a volver sobre este tema. Porque en realidad, ¿por qué? Porque tenemos que analizar la planilla de seguimiento de circularización de la compañía. Continuemos. Vamos entonces con la solución propuesta, pero vamos a ver el primer caso. Bien, miren, por ejemplo, ¿cómo se trabaja en este trabajo práctico? Vamos a ver cada uno de estos ítems, por ejemplo, vamos a ver, nosotros obtuvimos la siguiente respuesta, ¿sí? Tenemos el cliente Lioy S.A., es domiciliado en Jujuy 01, ¿no es cierto? El saldo circularizado fue de 25.000, es una disconforme aclarada, quiere decir que el saldo, ¿no es cierto?, que nos informó el cliente no coincidía con el saldo contable de la empresa. Entonces, ¿cuál fue la observación? Bitkom no incluye en su saldo lo que surge del remito número 98, mientras que el cliente sí lo hace. Entonces, nos vamos a ver el remito número 98, vamos a ver al corte de documentación, el remito, ya. Remito número 98 nos tenemos fecha de recepción conforme 31 del 12 del 2020, es decir, que el cliente recibió la mercadería recibió la mercadería, ¿no es cierto?, antes del cierre, ¿sí? Es decir, que es venta del ejercicio por 80.000. La fecha de facturación fue el 5 de enero del 2021 y el periodo de registración fue el 1 de enero del 2021. Entonces, en este caso, nos tenemos que preguntar, ¿sí? ¿Es venta del ejercicio o no es venta del ejercicio? ¿Qué opinan ustedes? Bueno, suponiendo que, ¿no es cierto?, ¿cuál sería la respuesta teniendo en consideración las políticas de la empresa? Es que la venta se va a configurar, ¿no es cierto?, en el momento de que no solamente que reciba los artículos, sino que el remito esté conformado. Por lo tanto, en este caso es venta del ejercicio. Entonces, ¿qué nos dice la aclaración de la planilla, la respuesta a la circular? Nos dice que Bitkom no incluye en su saldo lo que surge del remito 98, mientras que el cliente sí lo hace. Entonces, miren de importante leer, ¿sí?, la observación. Quiere decir que Bitkom no registró esa venta y el cliente sí. Por lo tanto, el que tiene mal el saldo, en este caso puntual, es Bitkom, ¿sí? Entonces, como Bitkom tiene mal el saldo, lo que tiene que hacer es el correspondiente ajuste contable, ¿sí? ¿Se entiende el análisis que hicimos? Y ahora les muestro. Si ustedes no quieren habilitar
o no pueden habilitar el micrófono, simplemente con que me pongan sí o no en el chat, ya me quedo más tranquila, así sé que están atentos. Bien. Sigamos avanzando. Bueno, bien. Yo les voy a mostrar, vamos a ir a la solución, se pide, y vamos a ir, a medida que vamos analizando, viendo la solución propuesta, ¿sí? Entonces, este es el análisis que vamos a hacer utilizando diferentes colores, en la planilla que acabamos de ver. Si nosotros vamos a ver el verde, esto es sin observaciones, sin ajuste a proponer. El rosa tenemos error en la registración, requiere ajuste. Y tenemos en amarillo las deficiencias de control interno, ¿sí? Entonces, con el análisis, bueno, acá hay otros colores que no se ven muy bien, pero con el análisis que acabamos de hacer, ¿sí? Vamos a observar lo siguiente. En primer lugar, miren, el primer cliente que analizamos, decimos que Bitkom no incluye en su saldo lo que surge del remito el 98 y el cliente sí. Dijimos, ¿no es cierto?, que el remito 98 está dentro del corte, ¿sí?, de la documentación, por lo tanto es una venta del ejercicio, que Bitkom no lo incluyó y el cliente sí. Es decir, que Bitkom no registró la compra, por lo tanto corresponde a ajuste. ¿Cuál sería el ajuste a proponer? En este caso, el ajuste a proponer sería deudores por venta, ¿sí? 78.000 a ventas, 64.466 a deudores, a débito fiscal, IVA, 13.537. ¿De dónde surge este dato? Vamos a ver el remito. Acá dice 96, pero en realidad el remito es el número 98 según el enunciado. Ustedes me escriben o me corrigen si me equivoco, pero vamos a revisar. En el corte de la documentación de Lyon, nos decía que Bitkom no incluye en su saldo lo que surge del remito 98, mientras que el cliente sí lo hace. Nos vamos al corte de la documentación y vemos que el remito número 98 es por 80.000 pesos, como se recibió el 31 del 12 del 2020, es una venta del ejercicio, ¿sí? Por lo tanto, correspondía imputarla en este ejercicio, registrarla en este ejercicio que estamos auditando. De acá surge el importe, 80.000. Por lo tanto, vamos a hacer el ajuste. ¿Sí? ¿Por qué me sale 78.000? Claro, no, esta es deudores por venta. Ah, no, este es otro deudor, a ver. Punto. Claro, este es el otro deudor. Está bien, este es el ajuste del otro deudor, pero acá, en realidad, ahora les voy a mostrar cómo sería el ajuste. Y el cliente sí. Voy a compartir. Vamos a ir al Excel. Bien. Vamos a ver en el Excel. Me gusta mejor. Entonces, tenemos, Bitkom no incluye en su saldo lo que surge en el remito 98 y el cliente sí. Como yo en este caso yo tengo directamente el corte acá, vamos a ver, el 98 son 80.000, por lo tanto, ese es el total, el importe, ¿no es cierto?, del corte del remito, el importe de la factura es 80.000, nosotros hacemos 80.000 dividido 1.21, vamos a tener 66,16. Esta va a ser la registración que nosotros vamos a hacer, va a ser deudores por venta. Ay, no se nota.
vamos a hacer el ajuste, ¿no es cierto?, de deudores por venta, 80.000, después vamos a hacer a ventas por los 66.116, y tenemos a IVA, débito fiscal, por la diferencia, que son los 80.000 menos 66.116. Entonces, por ejemplo, sería un ajuste a proponer en el caso de este cliente de Lyon S.A., ¿sí? Por lo tanto, en este caso, tenemos error en la registración y requiere ajuste, ¿sí? De todas maneras, a ustedes en el trabajo práctico no les están pidiendo que ustedes elaboren el ajuste, simplemente que señalen cuáles son las cuentas que ustedes van a necesitar. Bien, continuamos con el análisis. Tenemos el segundo, Hugo Z y compañía, ¿sí? Tenemos que el saldo es 32.000 pesos, ¿sí? Y disconforme aclarada, 32, ¿cuál es la observación? Tenemos que Hugo Z y compañía informó menos saldo, ¿sí? Porque incluyó el pago documentado en recibo 45. Es decir, que la empresa auditada, ¿no es cierto?, tiene al cierre del ejercicio un saldo con este cliente de 32.000 pesos. Pero este cliente, que se llama Hugo Z y compañía, informa menos saldo que el que expone la compañía, porque lo que dice es que pagó la parte que está documentada en el recibo 45. Vamos al corte de la documentación y vemos el recibo 45, la fecha de emisión de este recibo es el 4 de enero del 2021, que fue una transferencia bancaria recibida el 4 de enero del 2021. Es decir, en este caso, ¿no es cierto?, no corresponde a una cobranza del ejercicio. Por lo tanto, la empresa tiene bien el saldo, ¿sí? En este caso, el que no tiene bien el saldo es el cliente, ¿sí? Pero nosotros estamos auditando a Bitkom, por lo tanto, no hay ningún ajuste, no se propone ningún ajuste en este caso, ¿sí? ¿Se entiende hasta acá cómo lo vamos haciendo? ¿Se entiende, chicos? Si alguno me escribe en el chat, ¿sí? Bien, perfecto. Muchas gracias. Si ustedes quieren preguntar, me preguntan o por el chat o por el... Bien. O por el micrófono. Bien. Seguimos analizando. Vamos con este cliente. Bueno, el cliente número 3, ¿no? A ver. Tenemos Amari SRL, domiciliado en Orán 471. El saldo circularizado, ¿no es cierto?, es 92.000, de los cuales 48.000 están en mora, ¿no? De los cuales, o sea, este cliente tiene 92.000 como deudores en venta y 48.000 pesos en mora, ¿sí? Es decir, hay la respuesta que obtiene es de 140.000, porque está conformado ese saldo de este cliente por 92.000 normales, digamos, sin mora, y los 48.000 en mora. ¿Qué es lo que dice? El cliente omitió incluir la nota de débito por intereses. Ustedes se acuerdan que nosotros leímos en el enunciado que usted, auditor, verificó, ¿no es cierto?, que la empresa registró las notas de débito que se devengaba por intereses. Por lo tanto, acá no hay un error de la empresa auditada, sino del cliente, ¿sí? Es decir, que en este caso el cliente seguramente puso, como está en la columna disconforme aclarada, seguramente el importe de la empresa es, de nuestro cliente, del cliente de la empresa auditada, es menor, ¿sí? Seguramente es menor a la que informa el cliente, ¿sí? Pero yo otra vez le voy a compartir el Power para que veamos esa parte que me parece importante. ¿Dónde está el Power acá? Lo perdí. Espérame un ratito. Acá. Ahora los comparto. Me aguardan un momento. Compartir pantalla. Acá.
Yo lo que les quiero mostrar en el enunciado, cuando veíamos el enunciado de Bitkom, acá, fíjense que decían que una vez que los clientes controlan los artículos recibidos, y conforme al envío, bueno, Bitkom procede a facturar. El plazo para el pago de la factura es de 30 días, ¿sí? Los pagos fuera de término devengan un interés mensual del 3%. Usted, auditor, verificó que la compañía devenga correctamente los intereses al cierre de cada mes y que emite una nota de débito que envía a sus clientes, ¿sí? Eso es lo que usted verificó. Por eso, en el caso de este cliente que estábamos viendo, de Amari SRL, ¿sí? En este caso, el cliente omitió incluir la nota de débito por intereses, pero la empresa auditada sí la incluyó. Entonces no tenemos ningún ajuste para realizar. Continuamos. Estábamos en Amari SRL, vamos a Arroyo Matas. Es un deudor moroso en mora que lo que hace es contesta conforme, ¿sí? La respuesta se obtuvo en la segunda circularización, pues en la primera se utilizó una dirección desactualizada. ¿Qué quiere decir? Es lo que yo les explicaba en el caso de Champion, ¿verdad? En el caso del otro trabajo práctico, que siempre se envía una circular y en el caso de no obtener respuesta a la primera circular se envía una segunda, en este caso. No hay que realizar ningún ajuste. Seguimos con Calambraro, tenemos el domicilio, el saldo de estos deudores por venta es 59.000, disconforme aclarada 59.000, el cliente omitió incluir nota de débito por intereses, ¿sí? Pero es el cliente, una vez más, el cliente es el que omite incluir nota de débito por intereses, ¿sí? Pero acá, en este caso, ¿no es cierto?, son disconforme aclaradas. El cliente omitió incluir nota de débitos por interés. En principio parecería, ¿no es cierto?, que una parte tendría que ser deudor en mora porque realizó un pago fuera de término, que no lo tenemos contemplado en este caso, pero de todas maneras se le cargó, la empresa auditada le cargó los intereses por un pago fuera de término, ¿sí? Bien, sigamos con Sigma SRL. Deudores morosos 78.000, contesta conforme 78.000, ni Bitkom ni Sigma SRL incluyeron en su saldo lo que surge del remito 89. Vamos a ver qué surge del remito 89. Vamos a ver. Vamos a dónde está el corte. Vamos al remito 89 y tenemos, esta venta se recibió el 31 del 12 del 2020, se facturó el 5 de enero del 2021 y se registró el primero del 2021. Con estos análisis, con 2 o 3 clientes que estuvimos analizando, ustedes si se fijan, lo que está haciendo la empresa es registrando con la fecha, con la factura, y no cuando el cliente lo recibió conforme. Una vez más decimos que esta es una venta, ¿no es cierto?, del ejercicio, es decir, que la empresa omitió contabilizar esta venta por 90.000, ¿sí? Porque la está registrando cuando emite la factura. El asiento de ajuste va a ser el mismo que veíamos acá, ¿sí? Va a ser exactamente que este deudor, va a ser el mismo asiento de ajuste, porque está omitiendo registrar la venta cuando se conforma el remito, ¿sí? Entonces acá sí se requiere ajuste. En beta informática tenemos deudores por venta 49.000, disconforme aclarada 49.000, ¿sí? El cliente omitió incluir nota de débito por intereses. Una vez más, lo que pasa acá es que el cliente tiene un saldo distinto al que presenta contablemente la empresa porque no incluyó la nota de débito que le generó por un pago fuera de término, ¿sí? La Liebre S.A.
Tenemos 120.000, disconforme aclarada. La Liebre informó más saldo, porque no incluyó el pago documentado en el recibo 37. Entonces nos vamos a ver el recibo 37, vamos al corte, por eso es que yo les digo que vamos, que es muy interesante cómo se plantea este caso, porque nos lleva de la observación al corte de documentación. Me acuerdo cuál era perdón, pero no me acuerdo, a ver, cuál era el que estábamos viendo, la Liebre. La Liebre, si estábamos viendo la Liebre, informó más saldo porque no consideró el pago documentado en recibo 37. Nos vamos al corte. Tenemos el recibo 37, es un cheque de pago diferido, o sea, se emite el recibo en fecha 30 del 12 del 2020, cheque de pago diferido, día de pago el 2 del 2 del 2021. Pero no me interesa a mí a los efectos del corte de cobranza, ¿no es cierto?, que es la fecha del cheque de pago diferido, cuándo se va a pagar este cheque, ¿no es cierto? Eso no me estaría incidiendo a mí. Pero lo que sí es importante, ¿verdad?, tener en cuenta que este cheque fue recibido como cobranza el 30 del 12 del 2020, por lo tanto es una cobranza que corresponde a este ejercicio. Es decir, que en este caso que estamos analizando, que es Sigma SRL, no, la Liebre, 120.000, dice, la Liebre SA informó más saldo porque no consideró el pago documentado en el recibo. Si no consideró el pago documentado en el recibo, el problema lo tiene la Liebre y no la empresa, ¿sí? Porque la empresa auditada sí consideró ese pago, ¿sí? Estaba registrada el pago que le hizo la Liebre y en cabeza de la empresa sería la cobranza que recibió de este cliente. Es decir, que tampoco corresponde ajuste en este caso porque la empresa lo tiene bien registrado. Continuemos. ABC SRL tiene saldo circularizado como deudores por venta, 50.000, y como deudores morosos, 39.000, ¿sí? Obviamente estos saldos, recuerden que son aquellos que están atrasados en el pago, pero creen, ¿no es cierto?, que se va a pagar más adelante. Es decir, el total del saldo del ABC SRL es 89.000. Como está en la columna disconforme aclarada, significa que los saldos, ¿no es cierto?, contables con los que informa el cliente no coinciden, discrepan. Bitkom no incluye en su saldo lo que surge del remito 94, mientras que el cliente sí lo hace. Entonces nos vamos al remito 94, ¿sí? ¿Cuándo se registró? Se registró el primero, en enero de 2021, no obstante el cliente recibió la mercadería el 30 del 12 del 2020 por 65.000 y la fecha de facturación es el 4 de enero del 2021. Otra vez, esta es una venta del ejercicio, ¿sí?, que Bitkom no la está registrando. Miren acá, Bitkom no incluye en su saldo lo que surge del remito 94, mientras que el cliente sí lo hace. Y el remito 94, ¿no es cierto?, es fecha de recepción conforme 30 del 12 y fecha de facturación 4 de enero. O sea que ya vemos una tercera venta, quizás cuarta, ¿no es cierto?, en donde la empresa no está registrando las ventas según el remito conformado. Por lo tanto, sí requiere ajuste en este caso, y va a ser el mismo ajuste que veíamos recién con el cliente, el punto, ¿sí? Acá no, vamos acá. Deudores por venta en punto 78.000 a ventas a débito fiscal IVA. Este es el mismo asiento contable que se va a repetir en todas estas ventas omitidas. Continuamos. Estábamos en la Liebre. No, en ABC, bien. Vamos con Epsilon SH, tenemos 92.000 pesos, contesta conforme, no existe ninguna observación, por lo tanto está ok. Trilambada, Salina 254, 47.000, disconforme aclarada, ¿sí? El cliente omitió incluir la nota de débito por intereses, o sea que acá tampoco se hace ningún ajuste.
El choque Mariela, 67.000 deudores por venta, disconforme aclarada 67.000. El cliente omitió incluir la nota de débito por intereses, es decir, el cliente cuando le contestó al auditor en la circular seguramente presentó menor saldo que el que figura en contabilidad, pero porque el cliente omite incluir la nota de débito por interés. Broque U, tenemos 54.000 como deudores morosos, no contesta 54.000, se verificó que se trata de cliente concursado y que la previsión por incobrabilidad constituida corresponde a este cliente, ¿sí? Entonces se trata de cliente concursado y que la previsión por incobrabilidad constituida corresponde a este cliente. Bien, vamos a ver cuánto es la previsión. Veamos que el saldo es 54.000. Vamos a ver los datos contables que tenemos al inicio del enunciado. Y vemos, ya va a aparecer la filmina. A ver, acá. Tenemos que la previsión de deudores incobrables es 27.000. Y nosotros, ¿qué nos dice? En el caso de Brock se verificó que se trata de un cliente concursado y que la previsión por incobrable constituida corresponde a este cliente. Y otro dato que tenemos en el planteo, usted evaluó como razonable la previsión constituida y considera que no debe ser ajustada. De igual modo, verificó que todos los créditos con atraso están expuestos como bien. Entonces, ¿qué es lo que yo les quiero marcar en este caso puntual de la previsión? Ustedes en otros casos que estuvimos viendo, nosotros analizábamos, ¿verdad?, que la previsión se constituía por el 100%, por ejemplo, de determinado deudor por venta, porque teníamos otros elementos con los cuales la empresa auditada podía concluir esta situación. Pero en el caso puntual que estamos viendo ahora, si bien el saldo de ese cliente de bloque U es de 54.000 por mora, en realidad lo único que se previsionó fue 27.000, ¿sí? ¿Por qué? Porque seguramente la empresa estimó que ese es el saldo que no le va a pagar el cliente. Y además, usted como auditor evaluó como razonable esta previsión constituida, por lo tanto, no debe ser ajustada. Inclusive ya se les pone en el enunciado que no debe ser ajustada, ¿sí? Entonces, no corresponde realizar ningún ajuste por la previsión, ¿sí? Bien, ¿hasta ahí me siguen? Bueno, ¿me contestan en el chat un sí? Bueno. Ok, y veamos si podemos terminar acá. A ver. Nos faltó ver alguno más. Teníamos bloque U54, tenemos en punto 89.000, ¿sí?, deudores por venta, disconforme a 89.000, Bitcom no incluye en su saldo lo que surge del remito 96, el cliente sí. Entonces, otra vez nosotros, si nos vamos al corte, ya estuvimos identificando que no está registrando la empresa, estábamos viendo en punto, fíjense, que Bitcoin no incluye lo del remito 96, y el remito 96, si bien se recibió la mercadería, la recibió el cliente el 30 del 12, recién se registró el 1 de enero y se facturó el 4 de enero. Por eso otra vez les repito, y es un análisis que ustedes lo van a sacar igualmente, es que se está registrando en el momento de la facturación y no de la recepción. Y finalmente, tenemos el último, clientes restantes, ¿sí?, 15 al 28, son 14 clientes restantes, diferentes domicilios, deudores por venta 625.000, deudores por moroso 287.000, conforme 912, sin observaciones. Es decir, que 14 clientes restantes contestaron conforme con el saldo que está en la contabilidad, ¿sí? Esta es la forma de que ustedes van
realizando el análisis de la planilla de seguimiento de la circularización. Si volvemos al CEPIDE de este trabajo práctico, nos dice: enumere las deficiencias de control internos evidenciadas según los problemas detectados, indique todas las cuentas que se verán afectadas e indique con una cruz si deben ajustarse en el debe, en el haber o en ambos, según el caso. Para ello, complete la siguiente tabla agregando las líneas que considere necesarias. Si nos vamos a ver la solución propuesta y el análisis, después de realizar el análisis, y esta es la respuesta, ¿sí? Tenemos las deficiencias de control. Primero veamos este tema de las cuentas incididas. Los ajustes, todos los ajustes que ustedes estuvimos revisando fueron por ventas omitidas de registrar. En el caso tenemos cuentas afectadas de deudores por venta, ajuste en el debe, venta, ajuste en el haber, IVA de fiscal, ajuste en el haber. Como ustedes ven, en ningún caso les están pidiendo que realicen los asientos de ajuste, por lo tanto no tienen que hacer ningún asiento de ajuste, ni ponerse a calcular el débito fiscal, nada, ¿sí? Simplemente que señalen cuáles son las cuentas incididas. Las deficiencias de control interno detectadas son base de datos de cliente desactualizada. ¿Eso cómo lo sacan? Porque en uno de los clientes que se circularizó, vieron que en observación el auditor puso que se tuvo que realizar una segunda circular, porque tuve que realizar una segunda circularización porque la base de datos del cliente estaba desactualizada, ¿sí? El domicilio del cliente estaba desactualizado. No me acuerdo bien cuál era el cliente, pero me parece que... ¿Dónde está? Cliente, no, acá. En este cliente, Arroyo Matas, la respuesta se obtuvo en la segunda circularización, pues en la primera se usó una dirección desactualizada. ¿Y cómo usó el auditor una dirección desactualizada? Porque el ente auditado le suministró. Entonces, esa es una debilidad de control interno en el sentido de que no mantiene, ¿no es cierto?, la empresa auditada no hace un control de los domicilios de sus clientes que estén correctos. Otra debilidad u otra deficiencia del control interno es que no se registran las operaciones según la fecha de recepción conforme. Ya estuvimos viendo, y es una deficiencia de control interno básico contable, ¿no es cierto?, que las operaciones se registran con la emisión de la factura y no con la recepción conforme, como estuvimos mirando. No existe una política de otorgamiento de crédito. Bueno, eso no surge del planteo, ¿sí? Las cuentas incididas ya vimos. Vamos a ver qué otra situación nos estaban planteando. Bien. Nos dice: indique qué procedimientos alternativos le permitieron validar el saldo del cliente Broqueu y de la previsión asociada al mismo. Entonces, la respuesta va a ser indagaciones, preguntas a funcionarios y circularización al asesor legal. Para la revisión conceptual, ¿sí? Es decir, acá se acuerdan de este cliente que lo estuvimos mirando, Broqueu, ¿sí? Se verificó que se trata de un cliente concursado y que la previsión por incobrabilidad constituida corresponde a este cliente, ¿sí? Verificó que se trata de un cliente concursado. ¿Cómo ustedes pueden validar que ese cliente está concursado? Ustedes, auditores. Obviamente que no somos adivinos, seguramente a alguien le tenemos que preguntar. Si bien no surge del planteo, porque ustedes van a volver a leer y van a ver que no surge del enunciado de que se hizo la indagación a los asesores legales, obviamente que para saber, ¿no es cierto?, que se trata, ustedes ya tienen el dato que se verificó que se trata de un cliente concursado. ¿Cómo lo van a verificar? Aplicando algunos procedimientos, como cuáles: la indagación a funcionarios y empleados del ente, la obtención de confirmación directa de los abogados. Por eso es que cuando se responde esa pregunta, ¿cuáles son los procedimientos que le permitieron validar el saldo del cliente concursado y de la previsión? Se contesta que es las indagaciones, preguntas a funcionarios, circularización al asesor legal, y para la previsión, obviamente, la revisión conceptual, ¿sí?
ya sabemos, ¿no es cierto?, que la revisión conceptual tiene que ver con toda la experiencia y con todo el criterio profesional y la experticia del auditor. Obviamente que va a evaluar, ¿no es cierto?, si la previsión es adecuada o es razonable o está bien calculada, ¿sí? Entonces, en ese sentido, no vamos a tener ningún problema, porque además, ¿no es cierto?, ustedes ya vieron en el enunciado que el auditor dijo que ella realizó toda la revisión correcta de la previsión y la evaluó que estaba pertinente, es decir, que 27.000 que está en el balance suma y saldo, lo considera razonable. Y luego, vamos de nuevo, ¿qué nos están pidiendo en el punto 4? A ver, punto 4. Indíquese la siguiente afirmación es verdadera o falsa, justificando debidamente. El procedimiento empleado, obtención de confirmación directa de los clientes del auditado, fue exitoso. Vamos a ver la respuesta y la justificación. Elija la opción correcta. Vamos a ver, entonces nos vamos a la respuesta. Bien. En realidad, la respuesta, primero decimos que es verdad, es verdadero, o sea, el procedimiento de circularización está correcto. Hacemos, ¿no es cierto?, la planilla resumen el resultado de la circularización al 31 del 12 del 2012. Tenemos el rubro, el saldo total del rubro, el saldo circularizado, y tenemos las respuestas conformes, disconformes aclaradas, disconformes no aclaradas, devueltas por el correo y no contestadas, ¿sí? Tenemos como cuenta del rubro, el importe es de 2.378.950, el saldo circularizado es 1.879.000, y yo les decía que ustedes en la respuesta tienen que trabajar. Esta, como es una planilla resumen del resultado de la circularización, lo que se trabaja es con la planilla de la circularización que ya la tienen, ¿sí? Porque ustedes además, para concluir si fue exitoso o no, sí o sí tenemos que acompañar a la planilla de seguimiento de la circular, esta planilla resumen del resultado de la circularización. Estas dos planillas siempre se trabajan en forma conjunta, ¿sí? El auditor siempre va a trabajar con ambas planillas. Y lo importante de los papeles de trabajo del auditor es indicar, ¿no es cierto?, la empresa que está auditando, la planilla, el nombre del papel de trabajo, a qué fecha, a la fecha de cierre de estados contables, cuál fue el auditor que los está realizando, ¿sí? Y si ustedes se fijan, vamos a ver que, ¿dónde tenemos? No puedo ver los saldos acá. Vamos a compartir de esta manera. Acá. Bien. Voy a buscar los saldos. Veamos. Bueno, acá, si ustedes ven, tenemos 1.528.342,50 más los 694.600. A ver, me tendría que dar, porque nosotros en el saldo, en el sector circularizado, no tenemos que incluir la previsión. Vamos a dejar de compartir y me voy a ir al Excel, que me parece más práctico. Veamos, planilla resumen de la circular, ¿sí? Tenemos 2.222.942,50, ¿sí? Perfecto, porque nosotros, yo les aclaraba, ¿verdad?, que nosotros lo que tenemos que tomar, que justo ahí no los veo, balance suma y saldo. Tenemos los deudores por venta, por venta, 14 ahí, para que lo vean. Tenemos los deudores por venta, más los deudores morosos, me da como total, ¿sí?, 2.222.943. Este es el saldo que vamos a poner en la planilla de circularización, ¿sí? 2.222.942,50. ¿Qué es lo que les quiero decir? Acá no se considera la previsión, ¿sí? Simplemente los importes de los saldos que se ha circularizado.
El saldo circularizado es 1.879.000, de donde surge de la planilla de circularización la sumatoria, ¿sí?, de 1.275.000 más 604.000, me tiene que dar 1.000.000, no sé por qué, 14. Quiero mostrarle un poquito más grande la letra, ahí está. Ahí para ver si lo pueden ver, ahí está. Bien, ahora sí. Entonces la sumatoria de los deudores por venta y los deudores morosos me da 1.879.000, que es lo que se va a poner en los saldos circularizados. Eso surge, ¿no es cierto?, del planteo, de los que les dan el planteo, ¿sí?, los saldos contables. Eso es lo que se va a circularizar. Y nos vamos a la respuesta. Esto hay que tomar el total de las conformes, disconforme aclarada, disconforme no aclarada, de vuelta por el correo y no contestar. Las conformes, nos vamos a la planilla y tenemos en conforme la sumatoria 1.108.000. Entonces nos vamos al resumen y está 1.108.000. Vemos las disconformes aclaradas, 717.000. Sale de la planilla de circularización disconforme, disconformes aclaradas, 717.000. Disconforme aclarada, perdón. Disconforme no aclarada no tenemos ninguna, de vuelta por el correo no hay ninguna, y no contestada tenemos los 54.000, si nos ubicamos acá, son los 54.000 de bloque U que no contesta, por 54.000, ¿sí? Entonces, 54.000. Bien, ¿qué es lo que hacemos ahora? Los 2.222.942,50 representan el 100% del rubro, ¿sí? Ahora, el saldo circularizado es, ¿cuánto representa 1.879.000 en los 2.222.942,50? Bueno, hacemos la división, dividimos. 1.879.000 dividido los 2.222.942,50 para establecer el porcentaje con el que se va a circularizar. Y se circularizó al 84,53% de saldo de los clientes que nos presenta la compañía. Ahora bien, sobre este total que se circularizó, ¿cuánto representan el importe conforme, las disconformes aclaradas y las no contestadas? Hacemos lo mismo, en este caso van a ser 1.108.000 dividido el saldo circularizado, que es 1.879.000, nos da 58,97. En el caso del 38% es 717.000 que suman a disconforme no aclarada, dividido los 1.879.000. Nos da 38,16. Y en el caso de las no contestadas tenemos 54.000 dividido 1.879.000, ¿sí? Nos da 2,87. Primero se hace entonces, se ponen los importes, luego se calculan los porcentajes de la forma que yo ya les expliqué, y vamos a ver el análisis de la cantidad de cuentas, cantidad de cuentas. ¿Cuántas cuentas, no es cierto?, tiene el ente? ¿Cuál es la población? ¿Cuál es el universo de clientes? 40 clientes. ¿De dónde lo sacan? Del enunciado. En el enunciado les decía que la población o lo que tenían los clientes tenía 40 clientes activos, de los cuales se circularizó 28. Entonces, este es el 100%. ¿Cuánto representan los 28 sobre los 40? El 70%. ¿Cómo sale? Hacemos 28 dividido 40 y tenemos el porcentaje que son el 70%. Yo se los muestro así de esta manera para, por ahí no me están siguiendo en este caso. Ahora bien, como ustedes ya saben, ¿no es cierto?, conforme, disconforme aclarada, disconforme no aclarada, de vuelta por el correo y no contestada, ¿cuántas cuentas respondieron conforme? Nos vamos a la planilla de circularización y las contamos. Conforme nos contestaron 1, 2, acá, 3, y acá tenemos 14 clientes. Entonces son 14, 15, 16 y 17 clientes que contestaron conforme. 17 clientes que contestaron conforme. Se entiende hasta acá, ¿verdad? Disconforme.
aclaradas son 10. Otra vez, ¿de dónde surge? De la planilla. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10 clientes tenían discrepancia entre su saldo y el saldo de la compañía auditada, y una sola no contestó. ¿Cuánto representan estas 17 cuentas sobre las 28 cuentas circularizadas? Representan el 60%, es 17 dividido 28, representan el 60,71%, en este disconforme no aclarada el 35,71%, y no contestada 3,57%, ¿sí? Bien, entonces, si ustedes van a leer en el trabajo práctico, vayan a la parte, ¿no es cierto?, que dice, en el punto 4, vayan al trabajo práctico donde dice, indique si la siguiente afirmación es verdadera o falsa, justifique debidamente. Les dice, el procedimiento empleado, operación de confirmación directa de los clientes, del ente auditado fue exitoso, la respuesta fue que es verdadera, y luego le dicen que justifique la respuesta, ¿sí? Luego les piden que justifiquen la respuesta, ¿sí? Entonces, y les da varias alternativas, ¿sí? Les da varias alternativas, les dice, ¿no es cierto? El autor pudo validar, elija la opción correcta, justifique debidamente su elección. El primer punto es, indique si la siguiente afirmación es verdadera o falsa, justificando debidamente. Elija la opción correcta. Bien, entonces, en este caso puntual, estamos analizando, que me perdí, ¿a dónde estamos? Quiero compartirles el Power. Compartir el PowerPoint. Bien, nos vamos acá. Bien, ¿cuál es la justificación del punto 4? ¿Sí? Más del 96% de las cuentas fueron conformadas o se aclararon las diferencias. Visto desde el monto de las cuentas, ese porcentaje supera el 97%. Es decir, más del 96% de las cuentas fueron conformadas o se aclararon las diferencias. ¿Sí? Veamos. Nosotros tenemos que tenemos 58,97%, ¿no es cierto?, representaban, vamos a sumar, ¿cuánto suman los 58,97? Estoy sumando, tenemos 58,97 más los 38,16, me da 97,13, ¿vieron? Sumé los 58,97 más los 38,16, representan el 97% de las empresas. 97% de las respuestas están dentro de estas secciones, conforme y disconformes aclaradas, ¿sí? Déjenme un momentito. Bien. Claro, esta planilla resumen les sirve como justificación, claro que sí, les sirve como justificación. Bien, entonces nosotros vamos a... ¿Dónde estamos? Vamos a ver, yo les voy a pedir que los que están ingresando, porque en este mismo link, les comento, vamos a hacer la clase de consulta, así que yo les voy a pedir que ya vamos a terminar este trabajo práctico y se quedan acá, porque en este link vamos a hacer la clase de consulta. Por eso están ingresando otros compañeros de ustedes. Entonces, más del 96% de las cuentas fueron conformados, se aclararon las diferencias. Visto desde el monto de las cuentas, ese porcentaje supera el 97%, que es lo que acabamos de ver. La cuenta y el saldo sobre el que no se obtuvo respuesta, que representa un 3,57 y un 2,87 respectivamente, pudo validarse por procedimientos alternativos, ¿sí? Miren acá. Entonces, miren. Acá tenemos una sola cuenta donde trabajamos con los dos porcentajes, 2,87 y 3,57, ¿sí? Es muy chiquito el porcentaje, pero esa inclusive se la pudo validar con procedimientos alternativos.
Si bien la evidencia recolectada es válida, no es suficiente para validar el saldo de las cuentas que integran el rubro créditos por venta. Por los problemas detectados deberá realizarse un corte de operaciones de venta, ¿sí? ¿Qué es lo que les quiere decir? El punto 5 les decía si ustedes podrían extrapolar, ¿no es cierto? Si ustedes pueden, vamos a leerlo ese enunciado. Veamos dónde estaba la opción 5. Era esta que les planteaba: elija la opción correcta y justifique suficientemente su elección. El auditor pudo validar y o ajustar los importes de la muestra. Ello implica que puede extrapolar sus conclusiones y validar el saldo de las cuentas que integran el rubro créditos por venta, y les da diferentes opciones. Si bien la evidencia recolectada es válida, no es suficiente para validar el saldo de las cuentas que integran, ¿sí?, el componente. Bien. Integran el componente, por los problemas detectados deberá realizar un corte de operaciones de venta, claro. Entonces la respuesta correcta es la opción B, si no me equivoco, que significa que hubo tantos casos que ustedes detectaron de, que las de ventas omitidas, ¿no es cierto?, que por lo tanto, si bien la evidencia recolectada es válida, no es suficiente para validar el saldo de las cuentas que integran el rubro créditos por venta, por los problemas detectados deberá realizarse un corte de operaciones de venta, ¿sí? Justificación: el único problema detectado tiene que ver con operaciones no registradas en la fecha de su perfeccionamiento. Todo indica que la firma registra según la fecha de facturación, que es lo que vimos. Este problema podría también afectar las cuentas que no se circularizaron, que es el 30% restante, por lo que no es suficiente la evidencia colectada. Se trata de un error de corte que se neutralizaría aplicando procedimientos que clarifiquen el corte de operación. Con un corte de ventas, el riesgo indicado precedentemente desaparece. Por otra parte, el planteo señala que se validó la previsión que los intereses se devengan correctamente, por lo que acá no podría haber ningún problema, ¿sí? Bien. Espero que les haya quedado claro, ¿no es cierto?, este trabajo práctico. Y bueno, y este es un mensaje: tus resultados serán producto de tu foco, de tus distracciones, la decisión es tuya. Bueno, chicos, con este trabajo práctico concluimos la clase práctica, digamos, de Bitkom. Déjenme un momentito. Y ahora, en unos 10 minutitos, se va a dar la clase de consulta, ¿sí? Lo que no puedo, así que yo ahora voy a dejar de compartir. Les agradezco a quienes estuvieron en esta clase.